Estamos iniciando una nueva etapa y muy contentos de poder escuchar al Señor y sobre todo recibir de Él directamente la revelación a través de nuestro apóstol y recibir también las directrices que están viniendo del Señor para con sus escogidos. Vamos a entrar a la etapa que sigue, cobertura apostólica. Eso es lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Y no olvidemos que no solamente es bueno, sino necesario que cada uno de los discípulos tenga su respectivo libro para que podamos, o tenga la oportunidad de leer, de meditar también en cada una de las enseñanzas. Desde la introducción nos habla nuestro apóstol acerca de la importancia de la cobertura apostólica. Cómo es que en algunos casos se oye hablar de cobertura apostólica, pero parece que esto es solo para iglesias u organizaciones demasiado grandes, y pues por tener muchos ministerios a su cargo, hablan de alguna manera de cobertura. Otros también argumentan que esto es algo que pasó de moda, ya no es algo obsoleto, ya no es para este tiempo. Algunos pues se comentan que sí fue buena, fue necesaria, pero sin embargo se cometieron algunos abusos, haciendo la cobertura algo que no le correspondía, y pues al final pues le restan toda credibilidad a lo que tenga que ver con cobertura. Es por eso que algunos han optado, en algunos lugares han optado mejor por trabajar de una manera independiente y creen que es lo mejor. Otros pues tienen temor porque sienten que salirse de la cobertura de algún ministerio o misión pues se están saliendo del mismo reino de Dios, y por eso se hace necesario no solamente escribir. En este caso nuestro apóstol escribiera acerca de cobertura apostólica, sino que nosotros podamos comprender plenamente lo que eso significa, ¿verdad? Tener esa cobertura en medio nuestro. Vamos a ver Hechos capítulo 16, versos 4 y 5. Dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número, dice, cada día. Ahora bien, es necesario que vayamos a las Escrituras para que podamos comprender mejor la necesidad de tener cobertura o de estar bajo cobertura. Porque si no, aunque seamos, escribe nuestro apóstol, ministerios, seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros genuinos, pero al no estar nosotros conociendo plenamente lo que significa, la razón de ser de la cobertura, cualquier ministerio estaría en este caso expuesto a cualquier corriente que puede sacarle totalmente del rumbo. Las Escrituras sí muestran que hay una cobertura apostólica y que esta definitivamente debe desarrollarse en la iglesia de Jesucristo. Sí existe una cobertura, es bíblico entonces, pero la cobertura debe, la cobertura correcta, la cobertura que encontramos en las Escrituras debe producir equilibrio. La cobertura que encontramos en las Escrituras debe producir dirección, debe producir orden, debe producir libertad, y de esta manera cada uno debe desarrollarse correctamente.
también encontramos que la cobertura nos lleva a vivir como familia también dentro de la iglesia, en donde vemos que los miembros del cuerpo de Cristo sí establecen una verdadera comunión unos con otros. Y es así como se fortalecen las coyunturas y se va edificando el cuerpo de Cristo de una manera ordenada. Vamos a ver las funciones de la cobertura apostólica. La primera que encontramos es proteger. Proteger nos habla de poner al amparo, resguardar, defender, ayudar, socorrer. Una manera o una forma de proteger al ministerio que está al frente de la obra, al frente de la congregación, es mostrándole su condición real y guiándole en lo correcto. Por ejemplo, la iglesia de Corinto encontramos que tenía diferentes faltantes, pero uno de ellos es la falta de madurez. Y entonces cuando el apóstol Pablo se da cuenta de que la iglesia está falta de madurez, la protege, la cuida, como mostrándoles realmente ese faltante para que se corrijan. Por eso en 1 Corintios dice en el capítulo 3, 1 Corintios 3, dice: de manera, hermanos, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales, dice, y andáis como hombres. El apóstol Pablo, cuando llega a la iglesia de Corinto, se da cuenta que no puede hablarle como a espirituales. Él se da cuenta que la inmadurez es muy palpable, es muy notoria, y por lo tanto lo que él hace no es, el apóstol Pablo no dice: ¿cómo hago? No les puedo decir eso, no quiero afectarlos. Todo lo contrario, si él no se los decía, si él no les hacía ver su condición, entonces sí los iba a afectar. Por eso el apóstol Pablo lo que hace es resguardar a la iglesia de Corinto, es protegerla, es ayudarla. Y a veces cuando nosotros vemos esto, quisiéramos todo lo contrario. Creemos que ayudar, proteger, resguardar tiene que ver con que no me digan lo que me hace falta, mis faltantes, que me aplaudan solo las cosas buenas. Pero sin embargo la cobertura apostólica debe proteger, y la manera de proteger es exactamente como lo está haciendo Pablo aquí en la iglesia de Corinto. Una función más de la cobertura apostólica, aparte de proteger, es corregir. Y corregir dice acá que es encontrar remedio a un defecto, enmendar, quitar los errores. Cuando el apóstol Pablo identifica cuál es el problema, cuál es el faltante o los faltantes en la iglesia, definitivamente no solamente en la iglesia de Corinto, en las diferentes iglesias, por ejemplo en la iglesia de Galacia, se da cuenta que ellos insisten en practicar ritos, en practicar ceremonias que tienen que ver con la ley, las cuales Jesucristo ya había abolido en la cruz. Por eso les dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y verso 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando Pablo hace esto, es lo que está, lo que vemos ahí, la función como apóstol o como cobertura apostólica, es que él está corrigiendo, él está mostrándoles cómo que hay un faltante ahí
pero que se está cometiendo un grave error y debe ser corregido inmediatamente. Por eso dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ellos estaban haciendo algo que consideraban bueno, pero ya no tenía sentido el por qué estarlo haciendo. Ellos regresaron otra vez a estos ritos o a esas tradiciones judaicas o que tenían que ver con la ley, y ya Cristo lo había abolido en la cruz del Calvario. Por eso la cobertura apostólica corrige. No todo apóstol, por ser apóstol, es cobertura apostólica. Eso tenemos que entenderlo también, ¿verdad? Hoy vamos a encontrar en el lugar del mundo apóstoles, y que naturalmente hay apóstoles genuinos, pero vamos a encontrar cualquier cantidad de apóstoles también, que algunos seguramente no lo son y otros sí lo son, pero no necesariamente otra vez por ser apóstoles automáticamente son o dan cobertura. Recordemos que hay que entender lo que significa ser apóstol y profeta de reino, como cuando Pablo habla en Efesios 2:21, y cuando dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no está hablando de todos los apóstoles y profetas. Lo mismo acá, cobertura apostólica, no estamos diciendo entonces que todo apóstol automáticamente por ser apóstol está dando una cobertura apostólica. Una función más de la cobertura apostólica es el apoyar, y apoyar, dice acá, es hacer que una persona descanse sobre otra, es confirmar una doctrina. Por eso es importante que veamos a Pablo moviéndose, por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica, y él encuentra que hay algunos estorbos para que él pueda llegar a la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, él envía inmediatamente a Timoteo, y él envía a Timoteo a fin de confirmarlos, a fin de exhortarlos respecto a la fe. Eso nos muestra que no los dejó solos. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, veámoslo por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, y dice allá en el verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, cuando él habla de que fue estorbado, dice aún en el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, en Segunda de Tesalonicenses, y vamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, dice en el verso 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, cuando el apóstol Pablo se da cuenta que la iglesia de Tesalónica está teniendo también algunos faltantes, viene por ejemplo en este caso y dice, tenemos confianza en que hacéis y haréis lo que os lo que os hemos mandado. Pero también dice, ordenamos. Eso es lo que hace la cobertura apostólica, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que
recibisteis de nosotros. Vemos entonces que dentro de la función apostólica también está el de apoyar, instruir. ¿Qué significa instruir? Educar, informar de una cosa, enseñar, seguir. Ahora, la cobertura no está definitivamente sujeta o limitada solamente a algunas sugerencias o algunos consejos como algunos creen, ¿verdad? Que cobertura es solo para que me esté dando sugerencias, me está dando ideas. Definitivamente no. En este caso vemos que la cobertura no está tampoco solo para dar enseñanzas o conferencias, sino que la cobertura forma. En este caso el apóstol Pablo vemos que forma a los discípulos un estilo, o forma en ellos un estilo de vida distinto, diferente. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En 2 Timoteo capítulo 3 y verso 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y también en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Realmente la cobertura apostólica instruye. Por eso dice: tú has seguido mi doctrina, lo que has oído de mí, y perseveraban en la doctrina de, o sea, qué importante es que entendamos que la cobertura apostólica instruye, también dirige. ¿Qué es dirigir? Encaminar hacia cierto punto, administrar, gobernar. Muy bien, cuando un apóstol, en este caso, está cubriendo a un ministerio, está cubriendo a una iglesia, debe de encaminarla, llevarla, guiarla hacia un fin, debe llevarla hacia un propósito, debe transmitirles la visión con toda claridad, y esta debe ser bien definida, y al mismo tiempo debe revisar que se esté haciendo exactamente como se le ha entregado, como se le ha dado. Esto es lo que vemos nosotros, por ejemplo, a los apóstoles en Jerusalén. Ellos están listos para corregir cualquier desviación doctrinal que se esté dando en las iglesias, de acuerdo, por eso establecen acuerdos y ordenanzas para que las guarde. Todo apóstol debe, en este caso, tener claro que debe llevar a todo ministerio y a toda iglesia en esa cobertura hacia la persona de Cristo, para que la imagen de Cristo sea formada y todos, en este caso, lleguemos a tener su plenitud. Por eso, cuando leíamos al inicio Hechos 16, 4 y 5, dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Por eso, cobertura apostólica, una de sus funciones también tiene que ver con dirigir. Una más es cuidar. Cuidar significa atender, velar, preocuparse por una persona. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, vamos a darnos cuenta que Pablo tiene cuidado de Timoteo. Pablo está cuidando ese ministerio. Él muestra realmente su preocupación y le instruye, le dirige. Por eso en 1 Timoteo 4:15 nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea
manifiesto a todos. Y aún en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tiene cuidado también de la salud de Timoteo, porque en el capítulo 5 y allá en el verso 23 vemos a Pablo diciéndole a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La cobertura apostólica tiene que ver con cuidar también. Y vemos al apóstol Pablo cuidando en este caso al ministerio de Timoteo. A Timoteo estando en el ministerio. La cobertura apostólica no debe estar en extremos. Por ejemplo, hoy se enseña una cobertura apostólica liviana, en donde prácticamente cada quien hace lo que quiere. Esa no es una cobertura apostólica, no es una cobertura apostólica funcional. Tampoco el otro extremo, aquella cobertura apostólica que se impone y que manipula, definitivamente no lo es. La cobertura debe ser muy madura, debe ser equilibrada, debe ser centrada, transparente y directa, y que definitivamente persigue que hayan cambios y desarrollo ministerial y desarrollo espiritual también. Hay algunas ideas equivocadas en cuanto a la cobertura y vamos a enmarcar dos en esta ocasión para que podamos nosotros comprender mejor. La cobertura apostólica no es encubrir, la cobertura apostólica no es manipular ni manejar. Encubrir, veamos la primera. Encubrir, se ha malinterpretado el concepto de dar cobertura. ¿Por qué? Porque algunos ministerios quieren cobertura o solicitan cobertura con el fin, con el anhelo o el deseo de pertenecer a una iglesia, a una organización grande, por el renombre que ésta tiene. Pues ahí vemos ministerios buscando, solicitando cobertura porque dicen: esta iglesia es grande, aparece en la televisión y tiene renombre, y pues si yo tengo cobertura de parte de ellos, pues voy a tener también, o vamos a tener renombre. Y en esos casos definitivamente vamos a encontrarnos que no vamos a encontrar más bien ministerios que quieran ser supervisados, corregidos, porque no van a reconocer autoridad, no van a reconocer orden. Sencillamente lo que quieren es el renombre, el reconocimiento nada más de ser parte de. Pero también se puede dar la otra parte en esto, y es de que de parte del ministerio que da cobertura, puede ser que dé cobertura a cuantos se la soliciten, pero con el fin de llegar a ser una organización grandísima, ¿verdad? Pero de igual manera no va a estar velando por las iglesias que están a su cargo, no va a estar cuidando, dirigiendo, apoyando dichas iglesias y ministerio, y por eso mismo es que se da cualquier tipo de error doctrinal, faltas morales, porque no hay un orden. Entonces, cuando hablamos nosotros de ideas equivocadas de la cobertura apostólica, esta es la primera, que tiene que ver con encubrir. Entonces, tanto del lado que es el del que solicita la cobertura, como también puede ser del lado que da la cobertura. De ambos lados no hay dirección, no hay un fin correcto, solamente se está buscando un renombre, solo está buscando el pertenecer a una organización muy grande, o se está buscando el que mientras más vengan a pedir cobertura mejor, porque eso nos hace más grandes también. Una idea equivocada también, la segunda, dijimos, es
la manipulación, el manipular o manejar. Esto ha traído definitivamente mucha crisis en algunos lugares, en algunos casos, porque se han cometido abusos de la autoridad manipulando o manejando ministerios e iglesias, tratando en este caso de someter bajo imposición, someterlos a la autoridad. No dejan que se desarrollen los ministerios, no permiten que se desarrollen las iglesias, más bien se les somete a caprichos, a necedades personales, en este caso de quien da la cobertura. Y por eso dice el Señor a través del apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro capítulo 5, dice en el verso 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo, dice, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vemos que de alguna manera la astucia del enemigo está en medio de esto, porque utiliza ministerios que quieren asesorar a la cobertura con el fin de que hagan lo que o se haga lo que ellos quieren, y al final son ellos quienes toman el control, son ellos quienes terminan dirigiendo todas las cosas. En este tiempo la cobertura es necesaria, la cobertura es importante, la cobertura es vital, pero como nosotros vimos desde un principio, la cobertura debe producir equilibrio, debe producir orden, debe producir dirección, y también libertad. Por eso vimos con cuidado que la función, o dentro de las funciones de cobertura apostólica, es el proteger, el corregir, el apoyar, el instruir, el dirigir y también el cuidar. Sintamos nosotros gozosos porque tenemos cobertura, estamos bajo cobertura, pero para eso es necesario que nosotros también permitamos que la cobertura apostólica funcione. Cuando nos está protegiendo, corrigiendo, apoyando, instruyendo, dirigiendo y cuidando, tenemos que permitir también nosotros que lo haga nuestra cobertura, porque para eso ha sido puesta y debe funcionar para cumplir el fin y el propósito del por qué el Señor le estableció. Vamos a finalizar aquí y seguimos en la siguiente semana. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias porque hoy comenzamos una nueva etapa, la cual tiene que ver con cobertura y cobertura apostólica. Padre bueno, que todos podamos tener ojos abiertos, oídos abiertos. Señor, que nuestro entendimiento siga siendo alumbrado para poder nosotros ver, conocer la revelación que viene directamente de ti, y para que permanezcamos siendo instruidos, enseñados, corregidos, guiados, formados en ello. Gracias te damos por este privilegio tan enorme y tan grande. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero la próxima semana continuamos con el capítulo número 2 de cobertura apostólica. Muchas gracias por sus saludos. Gracias porque al momento que ustedes no solamente se conectan al adiestramiento, sino que saludan, están no solo diciendo presente, sino están también mostrando ese gesto de amor, de cuidado, y muy importante para cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre del Señor.
Les espero la próxima semana. No olvidemos Reforma el día lunes y Discipulado también el día viernes. Bendiciones para todos, un abrazo y hasta pronto.